Momento de recibir a nuestro primer invitado, ya lo anunciábamos y nos preguntábamos, ¿son bombas, son cráteres? ¿Cómo está el estado de situación de la economía uruguaya? ¿Con esto? Otra vez, pero habría que pasar todo, ¿eh? Es lo que tratamos de hacer, vamos a ver si le conforma el segmento que elegimos. ¿Cuál es el estado de situación? ¿Por qué bombas? ¿Por qué cráteres? ¿Tiene algún otro calificativo también? Bombas. Sin duda es una realidad que el ministro de Economía nos expresó en la última comparecencia a la Comisión de Hacienda de Diputados también con senadores, que es que la economía está un poco peor y sobre todo el estado de situación de las cuentas públicas está un poco peor de lo que decía el gobierno anterior. Por lo que dijo el ministro, tenemos el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años. Vamos a escucharlo. ¿Lo escuchamos? Ay, Dale. sí, por favor. Ahora. Ay. Vamos a poner. Presente. Si uno toma el déficit fiscal del sector público consolidado, el cierre de 2024 es el déficit más alto desde los años 90. Es el déficit más alto desde los años 90. En 35 años nunca hubo un resultado fiscal del sector público consolidado más alto que este. En 35 años nunca hubo un resultado fiscal del sector público consolidado más alto que este. Qué despliegue de producción, ¿no? Ni en la tele te encontrás con esto. Hay complejidad en materia de el endeudamiento o las cuentas que se quedaron arrastradas del periodo pasado hasta lo que se estima que se llama la deuda flotante, que muchas veces al cierre del año contable hay créditos presupuestales que todavía no se fueron activados y se terminan consolidando en el próximo periodo. En este caso estamos hablando casi una deuda de 970 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. En este caso estamos hablando casi una deuda de 970 millones de dólares, 1.000 millones de dólares. Sí, es verdad. 300 millones de dólares en ACE, que es prácticamente el mismo presupuesto que tiene la Administración de Seguro de Salud del Estado, casi 400 millones de dólares en gastos que hacen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Sí, es verdad. Que son gastos que se hicieron pero que se tienen que pagar en este momento, y un conjunto de gastos importantes. La situación en algunos casos de algunas empresas públicas, el otro día se conoció el balance de ANCAP, que es una empresa pública muy importante, que tiene un déficit de casi 130 millones de dólares, cuando en el periodo pasado se había dejado dinero en caja. Y bueno, sin duda eso configura un escenario un poco más complejo de que primero el que se relató por parte del gobierno anterior y sobre todo las autoridades salientes, pero además con el panorama internacional que se avecina, bastante más complejo. Ahora, ¿eso quiere decir que estamos como en el 2002, como en la crisis del 2002? No, sin duda no, porque en realidad el Uruguay es otro, las condiciones sociales y económicas por suerte son otras, pero también es verdad que hay un conjunto de situaciones que se han venido abordando por el actual gobierno, que yo las califiqué de bombas que han estado a punto de estallar y que algunas por suerte no han estallado, como el caso del CASMU, como el caso de la caja de profesionales, que si no se modifica mediante una ley puede ser que haya 20.000 pasivos hoy profesionales que lamentablemente no puedan percibir sus jubilaciones. Hay un conjunto de situaciones que se están dando, sobre todo en algunas empresas industriales en el interior del país, empresas lácteas, en el caso de Calcar, en Tarariras y Carmelo, la empresa Lactilis, el Paicueros, algunas empresas frigoríficas que han tomado decisiones que a nosotros nos preocupan, pero además que sobre todo dan cuenta de una situación que nosotros decíamos en la campaña electoral que no era el mejor país que estábamos viviendo. El gobierno nos decía que estamos viviendo prácticamente en el país de Alicia, en el país de las maravillas, y nosotros decíamos que había luces encendidas, amarillas o naranjas, como dijo Yamandu Orsi el día de ayer, que sin duda por lo menos nos generaba un poco de preocupación y que hoy estamos viendo el impacto que ha tenido en un conjunto de actividades y sectores de actividad del Uruguay. ¿Eso quiere decir que esto no sea controlable? No, al contrario, por suerte hay un equipo económico que tiene un talante muy importante, que tiene un adecuado diagnóstico y sobre todo que está trabajando justamente para que esa situación no pase a mayores, pero también uno ve que el impacto social que ha tenido todo esto, sobre todo en la sociedad uruguaya, es bastante más complejo. Y por olfato uno por lo menos le da la sensación de que es un poco más grave de lo que pensábamos también, ¿no?